La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia del cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia del cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo en la operación técnica, Claudia, locución y tarea web, Magalí, Alexis y quien les habla, Miriam. La conciencia y el cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Para mensajes de texto, al WhatsApp o Telegram, el teléfono es 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es la conciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como la conciencia y el cosmos Los Cardales. En Instagram como la conciencia y el cosmos Cardales. En YouTube y también en Spotify como la conciencia y el cosmos. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son
La presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres. El actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia. Ley de purificación, dolencias y enfermedades. El camino hacia la cura interna. Alimentación evolutiva. La búsqueda del instructor interno. Preparación para la ley evolutiva superior. Riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética. La transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En el programa de hoy estaremos compartiendo fragmentos del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Si quieren comprender cómo lavar sus ojos, deben empezar por permitir que su alma destelle en ellos. Mas para que eso pueda acontecer, deberá limpiarse de toda ambición. Muchos son los míopes poseedores de almas despiertas, que aún cargan con la sombría y limitante ambición, ceguera común a inmensa cantidad de egos encarnados, capaz de proyectarse hasta lo absurdo, buscar dirimir en aspectos propios de la luz. Parecían pocos aquellos que ensayaban sostenerse en la manifestación de la ley, mas cuando el tiempo llegue, aún menos serán. Es que la ley no puede ser engañada, tal como se engaña la buena voluntad en interpretación de la ley. ¿Qué se ha hecho con toda aquella dádiva recibida? Bien, basta mirar la exuberante condición de la faja psíquica en la que se encuentran inmersos como civilización para saber a qué cerdos han alimentado con esas flores.
Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado Informaciones no disponibles, el consciente derecho y la intuición. El primer extracto de estudio que da comienzo al programa se titula Estudios dados por 3 personas o alineación y sintonía. Una persona comparte y dice: soñé que usted, le dice a Daniel Gagliardo, daba un estudio junto a 2 personas. Estaban sentados los 3 frente al escritorio y de un modo bellísimo se combinaban para dar los conceptos. ¿Podría suceder? Y Daniel Gagliardo responde y dice: tal vez a futuro nos sentemos 3 acá, 3. ¿Por qué no? En algún momento la humanidad va a ensayar del modo que le competa lo que las jerarquías ensayan en su propio nivel. Trabajan así, en conjunto, en entidades de un modo tan armónico que se percibe como una única energía. También este sueño es un símbolo de la conciencia tridimensional de los seres cuando armonizan o sintonizan esos elementos con la fuente interna. Los cuerpos de la personalidad intentando en armonía participar de un trabajo de profundización y de estudio de la realidad. Entonces, escuchemos estudios dados por 3 personas o alineación y sintonía. El tercer papelito que tiene sueños dice: soñé que usted daba un estudio junto a 2 personas más. Estaban sentados los 3 frente al escritorio, de un modo bellísimo, así dice, de un modo bellísimo, se combinaban para dar los conceptos. Y de un modo bellísimo se combinaban para dar los conceptos. No se superponían ni era un ensamble armónico. Fuera de un sueño, ¿podría esto suceder? ¿Simboliza algo a futuro? Y tal vez que a futuro nos sentemos 3 acá, podemos hacer un espacio, ¿por qué no? Todavía la humanidad tiene deficiencias muy grandes para hacer trabajos de esta naturaleza como el que muestra el sueño. En algún momento la humanidad va a ensayar, del modo que le competa para esa etapa, lo que las jerarquías ensayan en su propio nivel. Las jerarquías trabajan así en conjuntos, en entidades, y lo hacen de un modo tan armónico, eso se percibe como una única energía. Si una entidad está compuesta por 100.000 conciencias cósmicas, uno no va a sentir un barullo como que 100.000 conciencias cósmicas están ahí haciendo algo. Uno va a sentir la síntesis de esa energía. En caso de que esa conciencia interna, nuestra propia conciencia, nos esté ofreciendo la experiencia de ser percibida. Porque el cosmos todo es un acorde perfecto y nosotros a veces, según el grado de insensibilidad que estemos transitando, pensamos que el cosmos es una cosa hueca, como la caja de un bombo, no hay nada adentro. Entonces, según el estado de conciencia, el ser puede ser estimulado a percibir ciertas sinfonías, ciertos acordes de la fusión, de la cohesión, de la amalgama, de la comunión, que muchas veces y continuamente son puestas en relaciones específicas en este universo que conformamos y en nuestro propio universo interno. Podría ser que alguna vez esto se ensaye, no lo sabemos, no tenemos la información, pero lo que nosotros sentimos ante este sueño es también una especie de símbolo de la conciencia tridimensional de los seres cuando armonizan o sintonizan esos elementos de la conciencia tridimensional con la fuente interna. Podríamos ver también simbolizado acá los vehículos de la personalidad, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, intentando en armonía participar de un trabajo de profundización y de estudio de la realidad. Nosotros particularmente cuando nos sentamos acá, intentamos que eso en la medida de nuestras posibilidades se vaya cumpliendo. Así que puede estar ahí dada la combinación de estos elementos. En este símbolo pueden estar las 2 cosas juntas, ¿no?
Los ambiciosos espirituales espían e investigan, especulando cuál será el sitio donde podrán ponerse a salvo. La conciencia planetaria, aún no lo saben, no los ha incluido dentro de ciertas esferas ceremoniales. Correrán detrás de espejismos, aun cuando los señalados hubieran ya partido. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy: informaciones no disponibles, el consciente derecho y la intuición. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio titulado Recibimos las informaciones que necesitamos. Preguntan: ¿puedo averiguar el nivel de mi yo superior? ¿Cuándo uno sabe que está listo para tener discípulos? ¿Hay algún centro de iniciaciones oculto en el Uritorco? Y Daniel Gagliardo responde: averiguar el nivel del yo superior, del alma o la mónada no es una información disponible. Si recibiéramos una información sin necesitarla, sería un trabajo extra para la conciencia externa, que la conciencia interna no está buscando ofrecer. Si la energía de instrucción habilita un ser internamente, él puede recibir información respecto a alguna de las tareas que le corresponderá asumir en este universo, aunque podría haber alguna expectativa de ambición espiritual en esta pregunta. Erx es un centro intraterreno que está oculto a los sentidos de la humanidad, volcada al mundo de los sentidos, revelado para los seres que buscan la verdad en su interior y estimula las iniciaciones. Entonces escuchemos, recibimos las informaciones que necesitamos. ¿Puedo averiguar el nivel de mi yo superior? Dice acá. ¿Cuándo uno sabe que está listo para tener discípulos? ¿Hay algún centro de iniciaciones oculto en el Uritorco? Averiguar el nivel del yo superior, que es el nivel de la conciencia interna, el nivel del alma, el nivel de la mónada, no es una información disponible. No podemos alegarte la ley de información pública para esto. Quiere decir, no es una información disponible salvo que la propia conciencia interna nos ofreciera algo relativo a esa información. Si no, eso es inaccesible. Y básicamente es inaccesible porque la estabilidad de la conciencia humana, de la conciencia de la personalidad en términos tridimensionales, es pésima. Entonces, algunos seres automáticamente se verían descompensados si tuvieran indicios de cuál es su condición interior. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las personas tenemos una ilusión absoluta respecto a lo que somos. Entonces, seguramente, si recibiéramos una información de esta naturaleza sin necesitarla, sería un trabajo extra para la conciencia externa, que indudablemente la vida interna no está buscando ofrecer. Por eso que casi nadie en estos planos tiene nociones, tiene indicios de cuál es aquel grado interior de su conciencia. Quiere decir, en qué grado su conciencia está transitando aspectos propios de la ascesis que tiene que ver con este planeta, que tiene que ver con la estructura interna de la jerarquía y de la conciencia humana en este planeta. Entonces eso, salvo que lo necesitemos, y cuando uno sabe que está listo para tener discípulos, esto es propio de la energía de instrucción. La energía de instrucción utiliza a los seres, los predispone, los habilita en conciencia para percibir algunas cosas. Si la energía de instrucción habilita a un ser internamente, él puede recibir información respecto a alguna de las tareas que le corresponderá asumir en este universo. Entonces, si le corresponde asumir ciertas tareas
y si para asumir esas tareas necesita una determinada información instalada en su conciencia, entonces internamente, intuitivamente, se le pasa eso. Ahora, podría haber algún matiz de expectativa o ambición espiritual en esta pregunta. Ninguna persona debería preocuparse por saber cuándo ella va a estar habilitada para tener discípulos. Nadie debería preocuparse por eso. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Precisamente porque cuando el ser está listo, la vida única se encarga de generar las condiciones en su conciencia, conscientemente se le ofrece ciertas condiciones para que él pueda asumir determinadas tareas. Si no tiene esa información la persona, entonces es que no, todavía no es. En cuanto a si hay algún centro de iniciaciones oculto en el Uritorco, ERX es un centro intraterreno que está oculto entre comillas, a los sentidos de la humanidad, quiere decir a la humanidad volcada al mundo de los sentidos, y que ya está revelado como centro para los seres que están buscando en su propio universo interno la verdad. ERX es en realidad ese centro iniciático oculto, es el centro que estimula las iniciaciones, el proceso iniciático en la conciencia, es una de las mónadas para ir generando las condiciones propias del proceso iniciático que les corresponden.
Aquel que aún no puede definir su vida hacia una única meta, no puede esperar conocer aún la energía de la oración. ¿Cómo podrían velar la simplicidad de su encuentro con el Padre si todavía reserva de sí mismo para Él otro Señor? Fidelidad, que pocos tributan aquí por tu intermedio. Solo la desilusión conduce la mente a la victoria. La luz jamás alimenta ilusiones. Solo penetra aquella oscuridad donde los vestigios más resistentes se resguardan, permitiendo que, al cobijo de la humildad, se ensayan las preciosas energías del autoconocimiento y la transformación. Tercer bloque del programa, y te recordamos que el tema central de hoy es informaciones no disponibles, el consciente derecho y la intuición. El próximo extracto de estudio se titula El consciente derecho es espontaneidad. Y alguien dice, en la práctica, ¿qué va pasando con las personas que desarrollan el consciente derecho? ¿Hay síntomas? Entonces Daniel responde, acá también estamos ante un elemento que no resiste análisis. Con el genuino desenvolvimiento del consciente derecho, la persona no puede evitar empezar a relacionarse con los acontecimientos de la vida externa asistido, estimulado y en un grado de correspondencia interior, a tener un registro y a participar de la realidad de forma diferente y hacer un vínculo entre los mundos interno y externo, que hasta ese momento no podía asumir. Es un funcionamiento práctico, no evidente. Entra en funcionamiento de modo espontáneo cuando los vórtices de energía que lo componen están habilitados y más o menos estables, y el flujo de esa energía se vierte en los pensamientos, sentimientos y acciones sin esfuerzo. Es espontaneidad. Escuchamos, el consciente derecho es espontaneidad. En la práctica, ¿qué va pasando con las personas que desarrollan el consciente derecho? ¿Se puede decir que hay síntomas de eso en ellos? ¿O es como el nuevo código genético que puede pasar desapercibido? Acá también estamos ante un elemento que no resiste análisis. Una persona puede estar desenvolviendo el consciente derecho y parecer la persona más normal del mundo, más ordinaria del mundo, pasar absolutamente desapercibida. Entonces, el desenvolvimiento del consciente derecho, el genuino desenvolvimiento, no el imaginario, porque personas dicen, no, estuve sintiendo en la cabeza el lado derecho tal cosa, debe ser que se me está expandiendo el centro cerebral derecho, o sentí debajo de la última costilla, o en el cardíaco del lado derecho. Lo genuino, en realidad, cuando es genuino ese desenvolvimiento, cuando está despertando alguno de los centros del consciente derecho, la persona no puede evitar empezar a funcionar y a relacionarse con los acontecimientos de la vida externa, asistido, estimulado y en un grado de correspondencia interior. Asistido internamente, estimulado internamente y con un grado de correspondencia. Porque en cuanto en el ser empieza a ampliarse cada uno de estos campos del consciente derecho, a despertar cada uno de estos campos del consciente derecho, empieza a tener un registro de la realidad diferente, empieza a participar de la realidad de un modo diferente y a hacer un vínculo entre los mundos interno y externo que hasta ese momento él no podía asumir de esa manera. Es su funcionamiento práctico, no evidente. Y muchas de las cosas prácticas que la conciencia transita prácticamente también pasan desapercibidas. El grado de actividad práctica de la aplicación del consciente derecho
está dado por una síntesis que es lo contrario a la ostentación funcional que el consciente izquierdo coloca continuamente. Entonces no sería nada extraño que un ser que estuviera ya funcionando suficientemente con las energías del consciente derecho tuviera una capacidad estable y una capacidad de armonizar con el campo de energía donde está para que su funcionamiento no sea de marquesina, ¿se entiende? Quiere decir que no esté buscando llamar la atención, cosa que es del consciente izquierdo. Entonces muchas personas están continuamente exacerbando el funcionamiento del consciente izquierdo, buscando agotarlo, llevarlo a un grado de elevación que en realidad es agotamiento, simplemente porque piensan que de ese modo están intentando utilizar el consciente derecho. Y el consciente derecho no puede utilizarse como el consciente izquierdo. El consciente derecho entra en funcionamiento de modo espontáneo cuando los vórtices de energía que lo componen están habilitados y estables en un grado tal que el flujo de esa energía se vierte en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones sin esfuerzo ninguno. Mientras que el consciente izquierdo reviste prácticas que tienen que ver con la intencionalidad, el consciente derecho no lo acepta, no hace lugar a ese tipo de práctica. El consciente derecho es fluidez de la energía, es síntesis, es espontaneidad. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es informaciones no disponibles, el consciente derecho y la intuición. Este próximo extracto de estudio que escucharemos es continuación del anterior y se titula Funcionamiento intuitivo y el consciente derecho. Y continúa Daniel con la instrucción y nos dice: el consciente derecho es una herramienta de la vida interna. La conciencia monádica es la que habilita el despertar de cada uno de los centros. El alma utiliza esa herramienta que habilita iniciáticamente la mónada en su propio nivel. No hay en este momento posibilidades que un ser funcione intuitivamente si no tiene un grado de despertar del consciente derecho. El funcionamiento intuitivo es una de las señales de ese despertar, y la intuición de estos tiempos es muy diferente a la intuición del ciclo anterior, porque el consciente derecho habilita posibilidades de relacionamiento con aspectos cósmicos que antes eran inaccesibles para la humanidad. La intuición como campo sigue siendo el mismo, pero la cualidad es otra. Entonces, escuchemos funcionamiento intuitivo y el consciente derecho. El consciente derecho es una herramienta de la vida interna. De hecho, nuestra conciencia interna, nuestra conciencia monádica, es la que habilita, a medida que va pasando por sus secuencias internas de preparación, es la que habilita el despertar de cada uno de los centros. El alma encuentra en el consciente derecho una herramienta habilitada por los pulsos de la ascesis monádica. La mónada, cuando va pasando por cada uno de los procesos de ampliación, por las iniciaciones, estimula el despertar de uno de los centros porque está en correspondencia con la habilitación iniciática de ese momento. Y el alma lo que hace es utilizar esa herramienta que habilita iniciáticamente la mónada en su propio nivel. Para que se despierte uno de los centros del consciente derecho, tiene que haber un flujo de energías con una cualidad determinada, y esa cualidad es de relación iniciática, porque la mónada es puesta en consonancia con aspectos de las leyes cósmicas que hasta ese momento eran inaccesibles para ella. La condición de ese matiz vibratorio, esas leyes, es lo que usa como un diapasón para el despertar de cada uno de los campos del consciente derecho. No hay en este momento posibilidad de que un ser funcione intuitivamente si no tiene un grado de despertar del consciente derecho. En el ciclo anterior, todavía, la energía extrospectiva habilitaba esa posibilidad. Un ser iba ganando aspectos intuitivos, aunque el consciente derecho no era el circuito hegemónico. Lo que ocurría es que el despertar intuitivo estaba relacionado a la ascensión de la energía a lo largo de la columna vertebral, habilitando los chakras superiores. Mientras que en este momento es diferente, porque la energía ingresa por la cabeza y el circuito opera totalmente diferente. Entonces, el funcionamiento intuitivo es uno de los símbolos, es una de las señales del despertar del consciente derecho. Y la intuición de estos tiempos es muy diferente a la intuición del ciclo anterior. ¿Por qué? Precisamente porque el consciente derecho, y a pesar de ser la intuición su herramienta, quiere decir su nexo con la vida externa, ¿no? El consciente derecho habilita posibilidades de relacionamiento con aspectos cósmicos que antes serían inaccesibles para la humanidad. Quiere decir, este proceso intuitivo, que hoy es herramienta del consciente derecho, tiene una magnitud y una condición vibratoria, como campo intuitivo, muy diferente a la del ciclo anterior, porque es un campo intuitivo con capacidad de permitir que transiten flujos relativos a aspectos de energía cósmica que antes eran inaccesibles para la humanidad. Quiere decir que incluso la intuición hoy es un campo de energía con condición superlativa a lo que lo era en el ciclo anterior. Entonces, el funcionamiento intuitivo hoy es diferente. La intuición como campo sigue siendo el mismo, pero la sublimación y la aceleración vibratoria de ese campo general intuitivo de la humanidad y del planeta es otro. La cualidad es otra.
No es posible que del cosmos y la ley elijan o prefieran cosa ninguna. Declararían con esto su incomprensión del todo, exhibida mediante una sutil ambición. Transformación. ¿Pueden acercarse a la energía de ese término? Si así lo hicieran, bastaría que persistieran en su consumación, para que gran parte de su preparación estuviera pronta. Estamos en el quinto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es informaciones no disponibles, el consciente derecho y la intuición. El último extracto de estudio, continuación del anterior, se titula «Estamos siendo preparados» y otro tema, «Ser custodios». Daniel Gagliardo nos dice: hay etapas donde eso ya está relacionado al despertar intuitivo, y en otras etapas el ser todavía no está despierto intuitivamente, pero determinadas manifestaciones se le ofrecen como un estímulo para la preparación de ese grado de despertar. Manifestaciones genuinas o astrales. Son asistencias desde el mundo interno recibidas para abrirnos, estimularnos y concientizarnos de una relación que nuestra conciencia interna tiene con los aspectos de la ley que vamos a tener que vivir con mayor claridad. Es una sana decisión no estar hablando de estas cosas con todo el mundo. Eso preserva la condición inicial y esencial de lo que nos pasó, guardarlo en la conciencia o compartir solo bajo confirmación interna. Entonces, escuchamos, estamos siendo preparados y también ser custodios. Hay etapas donde eso ya está relacionado al despertar intuitivo. Y en otras etapas el ser todavía no está despierto intuitivamente, pero determinadas manifestaciones se le ofrecen precisamente como un estímulo para la preparación de ese grado de despertar. Uno en realidad no tendría que ocuparse de evaluar por qué es, pero puntualmente son asistencias desde el mundo interno, recibidas precisamente para abrirnos, estimularnos y concientizarnos de una relación que nuestra conciencia tiene con los aspectos internos de la ley, que vamos a tener que vivir con mayor claridad, ¿no? Entonces, cuando los seres están en situaciones aparentemente normales y de repente se manifiesta una luz, o el ser en los niveles subjetivos del lugar empieza a ser estimulado para percibir determinado tipo de actividad, bueno, ahí él tiene una señal de su preparación, ahí está siendo preparado. Ahora, podría ocurrir que un ser viviera todo ese tipo de cosas y en realidad lo que está haciendo es captar de los planos intermedios, el plano astral, funcionamientos de fuerzas. Dependiendo si el ser está muy en búsqueda de esos fenómenos o no. Si el ser no tiene realmente ninguna intención de vivir esos fenómenos, posiblemente todo eso es interior, es espiritual. Procede desde el mundo interno del ser y le es ofrecido como un estímulo en apertura hacia los mundos internos. Si el ser todavía tiene expectativas o ambiciones de todo ese tipo de cosas, podría ser que el envío proceda del plano astral. Porque lo que un ser ve no es lo más importante, sino cuál es la energía que está anclada en ese elemento. Si aquella luz o aquel núcleo o ese vórtice es una herramienta interna, lo que está dentro de ello procede de las leyes espirituales. Entonces, cuando toca tu conciencia, ese símbolo la estimula al crecimiento y a la ampliación. Y si es astral, lo único que va a hacer es generarte una excitación emocional, nada más. Es una sana decisión no estar hablando continuamente de estas cosas con todo el mundo, porque eso preserva la condición inicial y esencial de aquello que te pasó. Si vos realmente recibiste un estímulo fuerte para colocarlo, está bien, pero si no, esas cosas hay que mantenerlas en la intimidad de la conciencia. Y solo que haya realmente, intuitivamente, un estímulo puntual, saber con quién compartirlo en qué momento. Si no, eso siempre se guarda en la intimidad de la conciencia. Porque
algo que puede ser un símbolo estimulante y ampliatorio para vos, colocado en quien no tiene que ser destinatario de eso, puede ser una interferencia. Uno siempre tiene que tener una confirmación interna para compartir algunas cuestiones. Por ejemplo, en esta mesa es muy común que vengan sueños. Hoy nosotros hablamos, creo que en 3 de los papeles había sueños. Hoy hablamos de la energía de esos sueños. ¿Por qué? Porque percibimos claramente que había una habilitación interna para darle tratamiento a este tema de los sueños hoy. Pero es muy común que vengan sueños y que nosotros no le demos tratamiento. En algunas ocasiones solo decimos a la persona que puso con papel, con un sueño, es algo que tiene que trabajar ella íntimamente. Y en otras ocasiones ni siquiera lo mencionamos porque la mención del sueño ya es una interferencia. No solo describir el sueño, mencionar el sueño abiertamente en algunos casos ya es una interferencia. Porque existen símbolos que tienen un grado de relación tan ajustado con la conciencia que es la destinataria, que desenmarcarlos, aunque sea mínimamente, les genera desvitalización como símbolo. Entonces, hacer referencia a un elemento, aunque no se diga qué es, hacer referencia de un elemento, que a veces puede tener un patrón muy ajustado en términos energéticos y casi exclusivo con una conciencia, hacer referencia a eso abiertamente puede ser perjudicial, porque desactiva la condición que ese elemento tiene. Al exponerlo indebidamente, aunque no en detalle, pero indebidamente, se lo desvitaliza. Es como que esa energía se vampiriza. Todo este tipo de experiencias, el que las tiene y son genuinas, que las custodie. Y él va a saber si realmente son genuinas, si se está expandiendo, él va a saber cuándo colocarlas ante alguien si es necesario. Y si no, tal vez nunca las tenga que colocar ante nadie. Llegamos al final del programa del día de hoy y te contamos que la música que nos acompaña en cada uno de los programas es del autor Áureo Corra. Siempre su obra nos acompaña entre los extractos de estudio de Daniel Gagliardo. Así que cada una de las canciones o temas es de su obra y pueden consultarnos, así como los audios de Daniel. Y si no directamente, pueden escucharlo
desde aquí del programa o del programa que continúa después del nuestro, para seguir en esta sintonía. Saludos a la abuela Marta, como en cada uno de los programas, a todos nuestros oyentes, a Daniel Gagliardo por su gran e inmensa instrucción y a nuestros hermanos de UCSIM. Saludar a toda la audiencia y agradecer por estar siempre acompañándonos. Bueno, me sumo a los saludos de mis compañeros. Saludar a todos los que siempre nos escuchan, a Daniel, a los hermanos de UCSIM Buenos Aires, de UCSIM Sierra del Cielo, a todos. Algunos de ustedes deberán ejecutar limpiamente la respuesta a su mónada, sostener de modo indeclinable la belleza resplandeciente de la entrega. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia del cosmos, Los Cardales, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales, 104.9 para todos los Cardales y el mundo.